Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a otro encuentro más con la cultura financiera. Mi nombre es Leona Roquet y para mí es un honor darles la bienvenida a esta hora con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos y más en un tema como el de hoy. Hoy vamos a hablar de las estrategias de éxito para ganar con las criptomonedas. Muchos de ustedes se nos han acercado ya que cada día es más popular el saber y entender las oportunidades que se presentan con las criptomonedas. Sin embargo, también como traders e inversores responsables, entendemos que las criptomonedas son una herramienta que tienen sus distintas características y que como tal deben ser evaluadas y estimadas. A partir de allí, lo que hacemos es que nos remitimos a traders profesionales que conocen el sector, que conocen el mercado y que nos ayudan a crear estrategias de éxito. Y de ahí nace Cripto-top, que es básicamente esta herramienta completa de enseñanza que el día de hoy nos va a presentar Daniel Lavecchia. Daniel Lavecchia es un trader profesional, es estratega del Instituto Español de la Bolsa, es un apasionado por el estudio de los mercados y él no solamente presenta las estrategias, sino que presenta los resultados de su aplicación de las estrategias. Eso lo hace un trader completamente transparente, completamente confiable, ya que nos muestra con resultados lo que nos explica. El día de hoy nos va a hablar de estas estrategias con criptomonedas y nos va a dar unas herramientas que estoy seguro que le vamos a poder sacar el máximo provecho. Les recuerdo que los webinars o los encuentros con Daniel los hacemos en inglés, sin embargo, traduzco en español para toda la audiencia de América Latina, toda la audiencia de España, toda la audiencia de Estados Unidos también que nos ven y nos siguen en español. También les recuerdo que queda abierta la sección y la opción de preguntas para hacer todas las preguntas que necesiten y todos los comentarios que necesiten. Les pido que se queden también hasta el final de este encuentro porque estoy seguro que les va a gustar bastante lo que vamos a presentar por allí. Y bueno, no me queda más sino darle la pantalla y el micrófono a Daniel porque sé que esto es un tema muy apasionante y los segundos valen oro. Thank you so much, Daniel, for being with us in this presentation. Thank you. Thank you too for inviting me. Here's it. Can you see my screen? Yes. Okay. Today, let's talk about crypto and Cripto-top, with a course which is intended to allow you to learn how to trade cryptocurrencies. Hoy vamos a hablar de criptomonedas y de Cripto-top, que nos va a permitir cómo hacer trading con criptomonedas. Cryptocurrencies are so popular in this moment, and for this reason, I think we have to learn better to trade them because they are very profitable but very dangerous too. En este momento las criptomonedas son realmente populares, sin embargo, y por eso tenemos que aprender de ellas, sin embargo también pueden ser peligrosas. Let's talk about cryptocurrencies with a map with the most big cryptocurrencies that we can find in the market. Here is a map, heat map as we used to call it. Aquí ahora Daniel nos presenta un mapa con las criptomonedas más populares. Él lo llama un heat map. You call heat map a map which you have different sizes for different capitalization. Bitcoin is the biggest one as capitalization, is the biggest one as shape. Como podemos ver en este mapa se muestra la capitalización de cada una de las criptomonedas. La más grande es Bitcoin, la segunda es Ethereum. You see, Bitcoin, it represents almost the 60
70% of the all market of cryptocurrencies. Como podemos ver, Bitcoin representa el 68% de todas las criptomonedas. And 2 or 3 more cryptocurrencies represents the biggest part of all cryptocurrencies. Y 2 o 3 criptomonedas más representan lo que sería la otra mayoría de todas las criptomonedas. This means that most of the people are trading Bitcoin. A few of them they are trading now the other cryptocurrencies, which represent the 10% of the all capitalization. Esto quiere decir que la mayoría de las personas están haciendo trading con Bitcoins, que representa el 68%, y el resto están con otras monedas que representan el 10%. Here we have the performance of the last 52 weeks. Aquí tenemos el rendimiento de las últimas 52 semanas. You see, Ethereum, it gains 600%, and Bitcoin 300%, more than 300%. Podemos ver que Ethereum superó el 600% y Bitcoin superó el 300%. This is an amazing performance, and even if it's not possible to catch all this performance, probably a part of it we can catch it. Este es un rendimiento increíble y aunque no alcancemos todos los rendimientos, podemos alcanzar algunos. Today, I would like to present to you a strategy that I invented, that I created for trade cryptocurrencies, and this strategy is called EMA percentaje. Hoy Daniel nos va a explicar y a detallar una estrategia que él creó para hacer trading con criptomonedas. Esa estrategia se llama EMA porcentaje R. EMA means exponential moving average, and percentaje, Williams percentaje, which is the famous indicator. Así es, EMA simboliza, a ver, lo tengo por aquí. Exponential moving average. Exponential moving average, que sería el promedio de movimiento exponencial. Yeah. Y porcentaje R sería por el indicador. Okay, Williams percentaje is one of the most well-known indicators in the world. Así es, el Williams porcentaje es uno de los indicadores más famosos en el mundo. Those are the 3 parts, the 3 steps of this strategy. EMA, 20 period EMA, Williams percentaje, use two times. Estos serían las tres partes esenciales de las estrategias. Como puedes ver, EMA en la parte de arriba y después abajo tenemos W porcentaje R, which represents, for example, for the EMA 20 is the trend. Williams percentaje is used to catch the squeeze and the breakout. Entonces tenemos EMA, que representa la tendencia o la dirección, y después tenemos los otros elementos que representan el squeeze y el breakout. Let's talk about EMA, or trend of the market. Vamos a hablar ahora de EMA o la tendencia de los mercados. The trend is the most difficult part and the most amazing tools that you can find in trading. La tendencia es la parte más complicada que podemos encontrar en el trading. Even if most of the traders they don't think about the trend, they just think about indicators or tools like this.
trend is real the edge to profit in the market. Inclusive si hay muchos traders que no piensan en la tendencia es la base para generar ganancias en los mercados. In my experience, every trader that came to me told me I'm not gaining in the market, most of them, they don't follow the trend. If they would, they were gained. En la experiencia de Daniel, aquellos traders que le dijeron o que le han comentado que no siguen las tendencias, no consiguen ganancias en los mercados. Si lo hicieran, sí conseguirían. And generally, traders looks for amazing strategies, but they don't see how important is go along with the tide, the major tide direction of the market. Generalmente los traders buscan unas estrategias geniales, sin embargo, parecen olvidar la importancia que es o lo importante que es seguir la tendencia de los mercados. This strategy starts with deciding which is the main direction of the market, and it uses this EMA 20 and plus EMA 50. Esta estrategia empieza por definir cuál es la tendencia de los mercados y después usarlo con EMA 20 y EMA 50. If the price of the market is above EMA 20 period and EMA 20 and EMA 50 are oriented in the same direction, the trend is up. Si el precio está por encima de EMA 20 y orientado a EMA 20 más EMA 50, la tendencia va hacia arriba. Probably it's easier if I explain using a chart. You see here, for example, in the circle, the price is above the EMA 20, which is the blue line. Vamos a explicarlo, Daniel cree que es más fácil explicarlo con un ejemplo real. EMA 20 representa aquí la línea azul. And you see here the price is above EMA 20. Aquí vemos cómo el precio evoluciona en EMA 20. And you see at the same time, EMA 20 period is in upward, and even EMA 50, which is the orange one, is an upward. Vemos como EMA 20 va hacia arriba y EMA 50 también va hacia arriba, que es la línea naranja. And then we have the two parts of the trend that allows us to define this trend up. Entonces tenemos las dos partes de la tendencia que nos permite evaluar que esta tendencia va hacia arriba. In fact, we see here the price above the 20 period exponential moving average, and the exponential moving average 20 period is above the 50 EMA moving average. Vemos aquí el EMA 20 moving average que va evolucionando igual que el 50, el de la línea naranja. Then, to decide to define an uptrend, you see the price here above the EMA 20 period, which is above the EMA 50. It's quite easy. Para definir entonces el precio, vemos cómo el EMA 20 ha evolucionado y cómo el EMA 50 ha evolucionado. You see here, the price is above the EMA 20, the EMA 20 is above the EMA 50, then the trend is up. Vemos entonces el precio está encima del EMA 20, también el EMA 20 está por encima del EMA 50, entonces el precio va hacia arriba. Then in this case, we look for a buy opportunity and we don't even think about selling the market.
Entonces, en esta oportunidad buscamos una oportunidad y ni siquiera pensamos en vender en el mercado. Here is another example. You see here, the price is above the EMA 20 and is above, EMA 20 is above 50. Then 50 period EMA, then the trend is up. Aquí vemos otro ejemplo. El precio está por encima de EMA 20. EMA 20 está por encima de EMA 50. Entonces, el precio va hacia arriba. And then we look for buy opportunity. Entonces buscamos buscamos oportunidades de venta. De compra, perdón. Okay, thank you. Sorry. And here is the same. We look for buy opportunity even here and here. En estos dos casos pasa lo mismo. Entonces buscamos oportunidades de compras en los dos casos. Then, when we decided to buy, then we have to look for the area where to do it. Then we decided the direction, but now we have to decide when and where to buy. Ya definimos la dirección, ahora tenemos que decidir cuándo y dónde comprar. For buying, I like one of the most amazing thing in the market, which is the squeeze movement or pullback. Para comprar, una de las cosas que más le gusta a Daniel es el squeeze o el pullback. For example, here we decided we spot the squeeze movement in Williams percentile, which is a counter move in the opposite direction of the trend. Por ejemplo, en este caso, el squeeze va en movimiento al W porcentaje R, contrario a la dirección obtenida por la EMA. I think it's easier to explain with a chart. Then here we have an uptrend because we decided before. Then we have the price above the EMA 20 and the EMA 20 is above the EMA 50. Then we have an uptrend. Como siempre, Daniel nos va a explicar mucho más fácil en gráficos. Tenemos una tendencia alcista del precio porque ya vimos que el precio está encima del EMA 20 y el EMA 20 está encima del EMA 50. And here in this part, when you see the red arrow in the lower part of the screen here, oh sorry, I move the screen. I'm trying to. Okay. Here, in the lower part of the screen, we see the Williams percentile indicator. Y aquí vemos el indicador de porcentaje de Williams en la parte de abajo de la pantalla. Larry Williams, which is the most famous trader in the world, probably invented these indicators in 1950. Este indicador fue inventado en 1950 por uno de los traders más conocidos del mundo, Larry Williams, yeah. Larry Williams. You see here, you have to look in this indicator, which is a properly oscillator. It means that he used to have an oscillation between two opposite poles. Tenemos que buscar en este indicador las oscilaciones que se pueden presentar. When the market is above this line, you have an overbought position. Cuando el mercado está encima de esta línea, tenemos un mercado sobrecomprado. And the opposite, oversold position here. Y lo opuesto en cuando lo vemos abajo de esta línea, sobrevendido. Okay, but we don't use the indicator in the proper way, in the classical way. We use this indicator to spot the squeeze movement, which is a counter move in the opposite direction of the trend. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar este indicador en la forma tradicional,
sino que lo vamos a utilizar para el squeeze del movimiento, que sería un movimiento contrario a la tendencia. When a market goes up, it's just like a human being who is running in a direction. Who's running in a direction sometimes need a break to rest. El mercado es entonces como una persona. Cuando vas en una dirección, en algún momento vas a necesitar un descanso, un momento para el descanso. After this resting period, the market starts running again. It's quite easy to understand if you think about human being. Después de este descanso, el mercado entonces agarra la fuerza para empezar a correr de nuevo con muchísima fuerza. Es muy fácil de entender si lo pensamos y lo imaginamos como un ser humano. And you see here, this is the rest of the market. It's a kind of a rest of the market here in the same area in Williams percentile. Aquí vemos entonces el descanso del mercado, que también lo vemos en el porcentaje de Williams. Okay, this is called a pullback of the market. It means the market is quite as a spring who is charging its power before release it. Esto es llamado un pullback del mercado, lo que quiere decir que el mercado como que hace un squeeze, hace como un resorte, como nos indica Daniel, antes de liberarse. Yeah, it's the same action. Finally, the market starts to rest to find other buyers, and after the market finds the buyers, the market goes in the same direction as before. El mercado entonces descansa, encuentra otros compradores y después sigue en la misma dirección de antes. Let's see another example here. As the market goes in the opposite direction of the main trend. Here, and in the indicator, you see here the opposite direction of the main trend. Aquí vemos otros ejemplos en los gráficos. Vemos 3 ejemplos arriba y lo mismo en los indicadores de abajo, con una tendencia alcista. Yeah, and we see here a pullback. In those 3 arrows, we see a pullback in the indicator. Y en estos 3 puntos en donde vemos las flechas, vemos en los indicadores un pullback. Then we found a major direction, a pullback, and then we find an area, and then we need an entry technique. Entonces encontramos la dirección, encontramos el pullback y necesitamos buscar la entrada, el entry, entonces en el mercado. For the entry, we use Williams percentile, which is a breakout technique. Para la entrada utilizamos el porcentaje de Williams, que sería también la técnica de breakout. Here we see the same chart as before. We see the trend up. We see the pullback. And now we look for an entry. Vemos entonces en este gráfico la misma tendencia hacia arriba del mercado, el pullback, y entonces vamos a buscar la entrada. You have to draw here a line in the Williams percentile which describes the downward move. You see the red line. Tenemos que dibujar entonces una línea que defina lo que sería el porcentaje de Williams. Lo vemos allí en la línea de color rojo. In this line, you try to find the max, the higher high, which describes the downward move of the market. Encontramos entonces los altos, los highs,
para encontrar entonces la caída del mercado. Where and when we have to enter is quite easy. When the blue line here breaks the red line, then we have to enter. ¿Cuándo y dónde tenemos que entrar? Muy sencillo. Cuando la línea azul que vemos allí rompe la línea roja que dibujamos. Yeah, the red line we just draw in the market, but the blue line is the normal Williams percentile line. La línea azul es la línea normal del porcentaje de Williams y la línea roja fue la que nosotros de alguna manera dibujamos. Okay, then we have here, see in a green circle, the entry lever. This is the entry lever because we have the break here, then we enter with a buy here. Tenemos el nivel de entrada, entonces tenemos la entrada para comprar aquí. And we place the stop below the previous low of the market. Entonces vemos aquí el stop loss en la parte más baja del mercado, allí donde nos dibuja Daniel. You can close this operation at the very first resistance that you find, or you can hold it more if you want to. Vemos esta operación y la podemos dejar en la primera resistencia que encontremos o la podemos mantener por más tiempo si así lo deseas. But if you want to trade cryptocurrencies, you have to place your stop not so tight. You have to open your stop more because they are very volatile, this kind of instruments. El stop loss en el caso de las criptomonedas no se puede tener tan apretado porque por la volatilidad que también tienen estas criptomonedas. You don't have to think about gain in this case because gain are just a result of a good strategy. You have to think to preserve, to protect your capital. No tenemos que pensar en este momento en la ganancia porque la ganancia finalmente es el resultado de una buena estrategia. Lo que tenemos que tener en mente es la protección del capital. Because you see in these very days, and we can spot it here, this massive bar here, we see these instruments are quite crazy and volatile. Then you have to protect yourself. Vemos que esos instrumentos son realmente volátiles y lo que tenemos que hacer es protegernos a nosotros mismos. You see here another example. You see a clear uptrend in the market because with the first step we decided that the price EMA 20 and EMA 50 are oriented, then this is an uptrend. Aquí vemos una tendencia alcista, una tendencia hacia arriba, porque vemos entonces la dirección del precio y la dirección de EMA 20 arriba de EMA 50. Then here we look for a pullback, a counter move in a Williams percentile. Aquí entonces buscamos por un pullback en el porcentaje de Williams. Then we draw a line here, taking these highs. Ahora dibujamos una línea aquí, tomando en cuenta estos highs, estas alzas. And here we enter in the market. Y entramos aquí en el mercado. You buy here, probably here. You place your stop here. And then, nuestros títulos aquí. Yeah, and then you have these profits. Y luego estas serían las ganancias que vamos a obtener. Here another example. Let me clear the chart. You still have an upward trend, and you look for a buy opportunity. Aún tenemos oportunidades de ganancias. Vamos a ver otros ejemplos que nos va a mostrar Daniel.
Here, you look for a buy opportunity. You see a downward move in the opposite direction of the upward move in the chart. Aquí vemos entonces un movimiento hacia abajo que sería la dirección opuesta al movimiento hacia arriba que vemos en el gráfico. And you draw this line, taking these highs. Y entonces dibujamos esta línea tomando en cuenta estas alzas, estos highs. And you see here the break. Y vemos aquí entonces el break. This is the break. This Ahí is the vemos first el break. profit. La primera ganancia, la primera profit. Again, the same move. You see here an uptrend. You see here a downward move. And here the break. De nuevo el mismo movimiento. Vemos el break abajo, el movimiento hacia abajo en el porcentaje de Williams. Y aquí entonces vemos la entrada para comprar. No stop loss, and you see the gain is quite easy to have it. El stop loss y vemos la ganancia que es bastante fácil de obtener entonces. Then you see the strategy is quite easy, but you have to be very precise in applying it. La estrategia es bastante fácil, pero tenemos que ser bastante precisos y estar atentos. I think it's not so difficult to gain in the market, but in these very last days, it's very difficult to protect our gains. Según lo que nos explica Daniel, es bastante sencillo ahora ganar en los mercados. Sin embargo, se vuelve más complicado proteger nuestras ganancias. That's why I'm telling you to be consistent in applying this strategy with the first step, the trend, which is the most important thing in this strategy, after the pullback and after the entry. Por eso, Daniel nos pide ser constantes con 3 elementos: tendencia, pullback y luego la entrada. Just try to think about this strategy as a table with 3 legs. You see? It's impossible. Yeah, sorry. Pensemos en esos 3 elementos como las 3 patas de una mesa. And it's impossible to remove a leg and the table still stands. Es imposible que quitemos, que eliminemos una pata y que la mesa aún se mantenga. That's why you have to be consistent, and you have to be precise in applying the strategies, because probably when you find a strategy, there's a reason why the author who invented the strategy decided to put these things in the strategy. Por eso tenemos que ser consistentes y creer en la estrategia, porque por algo el autor de cada estrategia decidió usar cada elemento. I just want to show you an indicator that I invented. It's quite easy, finally. I call bubble indicator, and which is intended to show me how is the relationship between the price and the popularity of the instrument. Ok, ahora todos atención porque Daniel nos va a explicar y a demostrar un indicador que él mismo creó, que lo llama indicador de alerta de burbujas. Este indicador nos va a señalar lo que sería el precio. The blue line is the popularity of the market, which I measure the popularity of the market with Google Trends and media exposure of the instrument. Ok, la línea azul va a representar la popularidad en el mercado. Esta la mide Daniel con lo que se habla en los medios más las Google Alerts. In this case, this is Bitcoin. Okay, you see the popularity of Bitcoin in 2017. En este caso, estamos hablando del Bitcoin y estamos allí viendo la popularidad del Bitcoin en 2017.
And in orange, you see the price, and you see the price is moving along with the popularity. En naranja vemos la línea que representa el precio y vemos cómo el precio se está moviendo con la popularidad. This is the danger for every instrument. You see here the same pattern. After this great upward move of the price and the popularity, you see a crash of the market. Este es el gran peligro de la popularidad. Después de alcanzar este high, esta alza, vemos un gran crash en los precios en la popularidad. And you see here, you have a great popularity, but not a great move in the market. So you don't have any danger here. En este caso, vemos un gran aumento de la popularidad, pero no vemos un gran aumento de los precios. Entonces no existe tanto peligro. You see here in Ethereum, you see in blue popularity and yellow Ethereum, great popularity, great rise of the price, and then a great crash. Ahora, en este caso, estamos viendo Ethereum, línea azul, la popularidad, línea amarilla, el precio. Vemos entonces cómo sube. En popularidad sube también muchísimo el precio y luego de esto vemos un crash. You see the same here in Bitcoin, great popularity in blue and great price rises in Bitcoin, and then we have a great crash. Vemos lo mismo en Bitcoin, vemos una gran popularidad como en los otros casos, la popularidad en la línea azul, el precio en la línea roja y después de esta alza de popularidad y precio vemos un gran crash, una gran caída. The same is here in Ripple, a great popularity and a great rise of the market at the same time, along with popularity is a danger for a market. Lo mismo nos pasa con el Ripple, vemos una gran popularidad, aumento de precio y después una gran caída. And if you are wondering why is it like this, is it quite, I think it's easy to explain. Si nos preguntamos entonces por qué ocurre esto, creemos que es muy fácil de explicar. A great popularity, which means a great, for example, Google Trends research in Google, it means retail traders are looking for these instruments. Lo que nos explica, por ejemplo, las búsquedas en Google Trends, quiere decir que los compradores retail están buscando este instrumento para comprarlo. Which is the trader, the professional trader who look in internet or in the net the name of the instrument to buy it. Probably they know it before. They don't need to look in the net information about this instrument. El trader ya más experimentado no necesita esa información, no necesita googlear por el nombre del instrumento. Ya tiene este conocimiento, ya tiene esta información. Because this professional trader has professional tools and professional platforms. Porque este trader profesional tiene plataformas profesionales y herramientas profesionales. Then, which is the one who looks for information about trading, for example, in Bitcoin in 2017? Ahora, ¿quién es el que estaba googleando para buscar información sobre Bitcoin en el 2017? This is the retail trader, the small trader, the trader with no experience and not skills. Bueno, este era el trader retail, el trader minorista, el trader sin las plataformas profesionales ni las herramientas. And these traders, when enter in the market, all these traders are a danger for the market. Todos estos traders cuando entran son un peligro para el mercado. Because they want to make profits without knowing anything about the market moves. ¿Por qué? Porque quieren hacer ganancias sin saber nada sobre los movimientos del mercado.
If you, for example, let me be more clear. If you want to buy a car, for example, at the price of 10,000 euro, and you see the same car after a month at 20,000 euro. Por ejemplo, si queremos comprar un carro o un coche y lo vemos en 10.000 euros y después a los meses lo vemos en 20.000 euros. Then we buy it, we won't still buy it, or probably we think that it's too expensive. Probablemente pensaremos que es muy caro, que el precio está muy elevado. But the same things is not in the market. People are not thinking with their own I don't know how to say with their own brain. They are thinking about probably with the greed. Pero en el mercado las personas están pensando probablemente con avaricia. And that's why you see that the price that goes up and up and up, because people, they want to buy, even if the price is not fair, it's not a good price to buy. Por eso es que vemos que el precio va arriba, 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 porque las personas quieren comprar incluso si el precio no es un precio justo para comprar. And you see, this is the product of the popularity. But the danger is when the market starts going down, which is the reaction of this unexperienced trader. Sin embargo, cuando el mercado empieza a ir hacia abajo, ¿cuál es la reacción de un trader experimentado? A trader with no skills and no experience, when he sees the market going down, he just have panic. Un trader sin la experiencia y sin las herramientas, cuando ve el mercado hacia abajo, empieza a caer en pánico. And the panic, you probably heard it before, you call panic selling. And after panic selling, again, it starts another one, panic selling, and panic selling, and the market starts going down, down, and down. Entonces, ¿qué hace? Con pánico empieza a vender, vende con pánico, y el mercado empieza a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. And that's why you see the markets going down in these ways, and you see here, and you see here, you see here, you see here. Entonces vemos la razón por la que el mercado empieza a ir hacia abajo, como vemos en cada uno de los gráficos. Then when a lot of retail traders, small traders, are in the market, they buy the market, probably is the moment you have to decide to exit from this market. Cuando hay muchos traders minoristas, traders pequeños en el mercado, probablemente sea el momento en el que debemos decidir salir del mercado. That's why you have to every day start thinking with your own strategy, and not putting the news in your own strategies. The news are not important in your strategy. Por eso cada día debemos seguir la estrategia, continuar con la estrategia y mantener la estrategia sin escuchar lo que las noticias puedan decirnos. Las noticias no son nuestra estrategia. That's why I decided to plot these charts, because I found quite amazing that every instrument has the same behavior. Por eso fue que Daniel creó y ahora nos está mostrando estos indicadores y estas tablas, porque es increíble ver cómo cada herramienta, cómo cada uno de estos elementos tiene el mismo comportamiento. And probably you see the same behavior in technology bubble, the 2000 technology bubble. You see the same behavior. Probablemente vemos el mismo comportamiento en la burbuja de tecnológica de los 2000. Then, when you see an instrument which is growing too much, is not resting, you probably have to start thinking that this instrument is in a bubble stage. Cuando vemos que un instrumento va creciendo hacia arriba,
sin descanso, probablemente debemos pensar que este instrumento está en una época de burbuja. We have here in Italy, in the first channel of Italy, and a news, a major news, and I start thinking about a counter indicator of major news. Now I explain you what I intended. En Italia, Daniel observó un contador de noticias, un instrumento de noticias, y decidió observar para ver cómo podía medir esas noticias. I mean, in Italia, we have a channel one, which has a great top news. And when an instrument is named in this top news, probably is the moment that you have to run away. En Italia tienen el canal 1 y lo que Daniel comenta es que una vez que él ve en el programa matutino del canal 1 que empiezan a hablar de un instrumento, probablemente sea la hora de salir de ese instrumento. Yeah, it's quite. I find it quite easy to predict, to forecast the next move of these markets that they start named in this news. Para él es bastante sencillo ver lo que va a pasar en estos mercados si él lo escucha o lo encuentra en estos programas de noticias. In 2018, in September, they start telling everyone in this news that the stock market was amazing, was going well, and was going up. Daniel nos comenta que en 2018 ellos empezaron a decir en este programa matutino que nos habla que el mercado de acciones iba excelente y que iba hacia arriba. After 2 days, the markets went down. Después de ese día, el mercado fue hacia abajo. This thing makes me laugh every time, because every time I see this news, I start trembling. I start having fear if I'm having this instrument and probably I'm about to sell it. Daniel dice que esta teoría lo hace reír porque cada vez que ve el programa entonces empieza a tener miedo de si hablarán de alguna herramienta o de algún instrumento que él posee, que él tiene. But the why is quite easy, because probably when there is too much exposure, it means that there are too many people inside the instrument, and then the panic selling at the very first down move is alone. Pero es bastante sencillo, cuando empiezan a hablar de las noticias, probablemente hay bastantes personas, bastantes traders minoristas, y luego va a empezar la venta en pánico. Then probably I don't know if you have any channel one in Spain, but probably it could be the same, because the major news, the major channel has the same logic. When a news is too public, is too well known, and then this instrument probably is overbought. Daniel comenta que no sabe si tenemos lo mismo o algo parecido aquí en España, pero que finalmente cuando un instrumento llega a ser muy conocido, muy hablado, sucede ocurrir esto. And I think that's it. I don't know if you have any questions. A ver, nos piden algunas preguntas. Hemos recibido muchísimas preguntas. Creo que muchas las vamos a resolver por correo. Por ejemplo, aquí Miguel nos pregunta si el indicador Williams se deja por defecto en 14 o hay que configurar. Y Jesús nos dice un breve análisis de Ethereum y Cardano. Antes de hacerle estas preguntas a Daniel, quiero comentarles que la presentación de hoy también quiere o busca informarles sobre un curso de formación que va a abrir Daniel para ver en detalle esta estrategia. Daniel, I'm going to take the screen for just 2 minutes and I'm going back to you. Sorry. Okay. Entonces, lo que buscamos en este caso es crear un curso de formación para aquellas personas que están operando en el mercado de criptomonedas o quieren empezar a operar en el mercado de criptomonedas y obtener resultados satisfactorios. Este curso es un curso de formación que consta de 6 sesiones
más un mes de asistencia y además el indicador que nos presentó Daniel en el webinar, el indicador de burbujas que nos estaba enseñando en detalle. Entonces, gracias a este curso de formación van a poder aprender y también tener en sus cuentas los resultados como los que tiene Daniel operando en criptomonedas. Es una excelente oportunidad para aquellas personas que quieren aprender una estrategia estable, una estrategia que se puede mantener en el tiempo, una estrategia ganadora. Es una excelente oportunidad para aquellas personas que ya tienen experiencia en los mercados, pero desean probar en las criptomonedas, pero también para aquellos que no conocen absolutamente nada de los mercados y las criptomonedas es su primer acercamiento en general a los mercados. ¿Quiénes pueden tomar este curso? Este curso está dirigido para todas aquellas personas interesadas, ya sean conocedores de los mercados o sean principiantes, y también pueden inscribirse desde todas partes del mundo. Es un curso online que está dividido en grupos dependiendo de los conocimientos y de la experiencia que tenga cada uno de los traders. A partir de allí también definimos días y horas para la formación en vivo, para que estén allí atentos y haciendo todas las preguntas que necesitan. Muy importante resaltar esa asistencia que van a recibir durante y después del curso, que los va a ayudar a ustedes a practicar y poner en práctica con seguridad esta estrategia, además del indicador de burbujas, que ese es un excelente regalo que nos da Daniel. En este curso, como es un curso personalizado, tratamos de hacerlo con grupos bastante pequeños para que la información llegue lo más clara y especializada posible. Por esto lo estamos abriendo con plazas limitadas, y no solamente eso, sino que quienes se inscriban antes del miércoles de la próxima semana van a recibir un descuento especial. Entonces van a recibir un descuento especial por el curso de formación, que no solamente van a aprender muchísimo, sino que van a empezar a practicar y a obtener ganancias desde ese mismo momento, desde esa primera sesión, la asistencia y ese regalazo que es el indicador de burbujas que utiliza Daniel, que crea Daniel y que genera muchísimas ganancias a Daniel y a todas las personas que ya tienen ese indicador activo. Si quieren formar parte de este grupo de ganadores que van a estar en las criptomonedas, no duden en escribirnos al +34-692-926331 o a info@institutoespanoldelabolsa.com. Sean parte de este grupo exclusivo de élite de formación exitosa para el trading en criptomonedas. Aprendan esa estrategia y reciban un indicador de lujo y una asistencia personalizada por parte de uno de nuestros traders más queridos y apreciados. Ya saben, +34-692-926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Aprovechen el precio especial y aprovechen porque son plazas bastante limitadas. No se queden por fuera. Daniel, I know that the time is short. However, we have two questions that I don't know if you can answer real quick. First, about the Williams indicator. If it's left in 14 or if you have to change it. No, 14 is quite good. I use it in generally 14 parameter. Ok, para la pregunta de Miguel que nos preguntaba si el indicador Williams se deja por defecto en 14 o hay que configurarlo, Daniel nos dice que 14 está bastante bien. En el caso de Jesús, nos pide un breve análisis comparativo. Vamos a ver si tenemos el tiempo. Jesús is asking for an analysis between Ethereum and Cardano. I don't know if we have the time. Yeah, let me see. Okay, Ethereum is here. You see, it's an upward move, but not so strong because you see this is the high. This high is not trespass yet. Aquí vemos Ethereum, movimiento hacia arriba. Aquí está el high que aún no se ha traspasado. You see here, Cardano
Cardano is not trespassed this high, but I think it's stronger. Cardano tampoco ha pasado ese high, pero cree Daniel que está bastante fuerte. If you want to do it easier, you can do it like this. You see here? Daniel nos está enseñando una Ethereum forma. And Cardano. You see here? Una forma más fácil de hacerlo. Ahí vemos en TradingView, Ethereum y Cardano. Okay. And then you have the trend. The trend is a downward trend. It means that Ethereum is weaker than Cardano. Ahí vemos que Ethereum es más débil que Cardano. Okay, and then if you want to invest now, probably you have to look for investing in Cardano, and probably when you see a trend like this, you have to go in the opposite direction. Then you invest in Ethereum. Si queremos invertir entonces, probablemente tenemos que hacerlo en la dirección contraria que Ethereum. Yeah, if you see a downward move, you invest in Cardano. Si vemos un movimiento hacia abajo, invertimos en Cardano. If you see an upward move, you invest in Ethereum. Si vemos un movimiento hacia arriba, invertimos en Ethereum. Okay, I think when you want to see the relative strength, you can use this quite easy formula here. Then you place the first instrument here. Let me see if I can do it. The first instrument here divided for the second instrument there. Okay. Daniel nos está enseñando una fórmula súper sencilla. En TradingView ponemos el primer instrumento dividido entre el segundo instrumento. And then you see the charts. If the price of this ratio, you call ratio this kind of instrument, if the price of the ratio goes down, it means the second instrument, which is in a denominator, is bigger than the first one. Entonces vemos que si la tendencia va hacia abajo, el precio del segundo va a ir hacia arriba. Exacto. And then the opposite, when you see the price going up, it means that the first instrument is stronger than the second instrument. Y lo contrario, si vemos si la tendencia va hacia arriba, eso quiere decir que el primer instrumento es más fuerte que el segundo. Okay. Daniel, we're having a lot of questions. However, one that has been repeating in the questions, if this strategy works in any time frame. Nos están preguntando varias personas. La última persona que vi haciendo esta pregunta fue Fabio. Si esta estrategia sirve para otros time frames. Yeah, you can use it in other time frames, but I suggest you not going lower than 4 hours because cryptocurrencies are very dangerous. Ok, Daniel nos comenta que podemos utilizarlo en otros time frames. Sin embargo, la recomendación es no ir más abajo de 4 horas porque conocemos entonces la volatilidad de las criptomonedas. Daniel, I know that time is out. Thank you so much for your time. Thank you so much for all this knowledge, and we hope to see you soon in other. I hope you too. Thank you so much. It was a pleasure for me. Thank you. Bueno, agradecemos a Daniel por su tiempo, por todos estos conocimientos. Les agradecemos también a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Las preguntas que no respondimos en vivo las vamos a hacer por correo electrónico. Recuerden que esta estrategia, esto es solamente un abreboca de lo que es la estrategia más definida, más en detalle y aplicada en directo que va a dar Daniel en el próximo curso que vamos a abrir de Cripto-top. Como les comentaba, es un curso con plazas limitadas, con un grupo que se va a elaborar dependiendo de sus experiencias, del conocimiento que tienen tanto en criptomonedas como en los mercados, y a partir de allí creamos grupos bastante pequeños para dar la información personalizada. Como todo, tiene su lado positivo, que es que van a recibir una información de primera, personalizada y atención al momento, directa,
de Daniel Lavecchia, un trader súper reconocido en Europa, pero también esto nos hace que limitemos un poco las plazas. Por esto, mi recomendación es que nos escriban ya al número que ven en pantalla, más 34 692 926331 o al correo info@institutoespanoldelabolsa.com y soliciten información no solamente de este curso de formación, sino del precio especial que tendremos hasta el miércoles de la próxima semana. Solo hasta el miércoles de la próxima semana, precio especial de la formación de 6 sesiones, más un mes de asistencia y, por supuesto, ese indicador que nos explicó Daniel, que va a hacer que todas sus operaciones sean exitosas como las de Daniel. Ya lo vimos y ya lo decía Daniel. Ganar es bastante sencillo, solo nos queda entonces activar estos conocimientos y empezar a ver nuestras ganancias. No se queden atrás, inscríbanse en este curso de plazas limitadas, más 34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Aprovechen el descuento, el indicador y la asistencia personalizada. Por mi parte fue un placer estar con ustedes. Me despido de parte de todo el grupo del Instituto Español de la Bolsa y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. We see you next time.